Bienvenidos al segundo bloque aquí en Pasaporte a la Nostalgia, hoy recordando a Radio Prieto, una emisora que durante la Guerra del Chaco cumplió un rol fundamental para el ejército paraguayo. Un detalle particular que me llamó la atención era la cuestión de su planta transmisora. Estaban ubicados en los bajos, lo que se conocía en esa época, en los bajos de la Recoleta, en una dirección aproximada de la que hoy serían las calles Reclus y Olegario Andrade del barrio Villamorra. Exactamente en la esquina de 23 de octubre y Guido Spano. 23 de octubre y Guido Spano. Sí. Enfrente a un juzgado de paz de Recoleta. En las cercanías del arroyo Buricao. Con el arroyo Buricao a metros de la planta transmisora. Justamente ese detalle quería significar, bueno, sí. Ahí estaba la planta con los equipos de transmisión que lastimosamente no he aprendido todavía qué es. Tenía dos enormes antenas de más de 30 metros con unas fundamentaciones, con unos de casi 32 toneladas de contrapeso para. Y a propósito se construyó sobre el Buricao, de donde se tomaba agua ahí quería llegar, y bombeaba para refrigerar los equipos que producían mucho calor. Qué detalle importante eso. Se utilizaban las las aguas del arroyo Buricao para el enfriamiento de los equipos. Un detalle muy peculiar. Esa construcción existe todavía, la ochava está recubierta ahora con el negocio del momento. Sí. Y el arroyo Buricao está a 40 pasos atrás. Hay que destacar que Radio Prieto en esa época era la única emisora del país con alcance continental, la más potente del país. Las iniciales tenían una potencia de 100 y 200 watts. Y Radio Prieto abrió con 1500 watts. Mucho más potente. 1,5 kilowatts que daba una potencia que atravesaba montañas. ¿Okay? Y entonces tenemos, es simpático porque la gente, igual tengo telegramas de ZP1 y a ZP9 diciendo, señores Artaza hermanos, ZP, bla, bla, saludos nítidamente con tal potencia acá desde Gualeguaychú, Entre Ríos, otros desde Córdoba. Se estilaba eso. Hasta los años 80 se estilaba. Claro. Que los locutores de la emisora pedían a los radioescuchas que le envíen una carta diciéndole escuchamos bien en tal país, en tal ciudad. Así mismo. Hasta mediados de los 80. Eso así mismo, y ahí desde Puerto Pinasco, desde Isla Poí, desde Zona Casado, desde Salta, desde Resistencia, desde mi automóvil acá en Buenos Aires. Increíble, y la gente quería y daba buenos augurios. Sí, así mismo. Vamos a entrar ya en la parte propiamente llegado al conflicto bélico con Bolivia. Una publicación del diario paraguayo, o sea, el periódico paraguayo El País, edición del 23 de diciembre de 1937, recuerda que durante la Guerra del Chaco, los diarios de La Paz Bolivia, decían que la campaña de la estación paraguaya ZP9 era más mortífera que las ametralladoras de nuestros soldados y llevaba la desolación a la retaguardia boliviana. ¿Hasta qué punto llegaba, verdad? Inclusive crearon, como dijimos, fuera de cámara, la estación boliviana, crearon Illimani, para tratar de contrarrestar eso, pero no tuvieron el resultado que ellos esperaban. Bolivia, ya desde inicios de los años 20, ya tenía una radio nacional. Sí. Y luego en el 30, ya comenzaba la guerra, en el 33, un grupo de empresarios abrió la radio Illimani.
y también por orden y ayuda del gobierno Sí. para contrarrestar la mala información o la mentira de las emisiones paraguayas. Siempre el enemigo miente. Siempre en el la guerra, enemigo, siempre el enemigo claro. miente. Así. En ese Sí. entonces, ZP1 alcanzaba a Bolivia, Sí, porque hay registros. sí, Y entonces Artaza manda construir con Radio Prieto de Buenos Aires, sí. y en 30 días la fabrican. En 10 días viene a Paraguay, Tiempo récord para la época. viene un técnico, instala, y salió al aire el 28 de octubre, Sí, con una potencia que ya les conté. sí, Y entonces ahí tuvieron unos programas de disertaciones de intelectuales, había propaganda hecha publicada en un librito de Sí, propaganda hecha por el Ministerio de Defensa, Sí. publicada por la Imprenta Nacional. Ministerio de Guerra y Marina, que se llamaba en esa época, algo así. Lo que hoy es el Correcto. Ministerio de Defensa Nacional. Correcto. Sí, exacto. Y se leían. Sí, Y eran temas diversos, el petróleo y Bolivia. Y todas estas lecturas sí, fueron impresas en un librito que encontré en Buenos Aires, en una librería de Increíble, libros ¿eh? viejos. Sí, Yo, encantado, sí, las estoy compartiendo Sí. con la gente y les voy a dar una copia al instituto sí, que no tenga, para ver de qué se Claro. trataba todo esto. sí. Recordad que Radio Prieto también tenía una audición diaria de 19 a 20 horas llamada Chaco Paraguayo. Correcto. La peculiaridad es que en esta audición uno se anotaba en un horario determinado si quería enviar mensajes a un ser querido, un padre, un novio, un esposo que estaba en el frente, y a través de ¿cómo se dice?, de las ondas de Radio Prieto podían escuchar el mensaje de sus seres queridos. Qué cosa increíble. Es increíble. Sí, Yo comenté en mi prelibro, que es un trabajo Sí. de PowerPoint y muchas anotaciones, donde me enteré de esto, es el doctor Gustavo González, era un médico en la zona de Bahía Blanca, Sí. Bahía Negra, Bahía Negra, sí. Isla Poí, donde le escribe a su novia Sí, diciéndole: estoy yendo a Asunción sí, y hicimos una vaquita con todos los compañeros sí, y compramos una radio de Artaza Hermanos sí, para escuchar las noticias sí, sí, de cómo nos está yendo en el frente. sí. Porque Qué increíble. decía, estamos incómodos porque estamos atormentando al señor que tenía la única radio del pueblo, Sí, de Bahía Negra, sí, y qué entonces increíble. queremos ya tener, y cuando termine esto vamos a sortear y vamos a... ¿Okay? Entonces, había un programa, Sí, digamos un programa militar que se llamó Radio Prensa, Radio Prensa. creada por el doctor Eusebio Ayala, Sí. con orden al general Estigarribia, Sí, y este lo designó al teniente Julio César Chávez Julio César Chávez, sí, sí. a cargo de esto. Entonces, la misión era leer, que pasen todos los días Sí, informe de la campaña sí, de ese día. sí, sí. Eso se transmitía por radiotelegrafía o por telegrama. Sí, Llegaba al comando sí, y también pasaban a las radios y las radios las leían interesante. desde Asunción. Sí, Y era el noticiero de todos los días. sí,
Así que cuenta, cuando él se enfermó, tuvo que venir a Asunción, quedaron huérfanos Sí. Y al final de la guerra, en un encuentro, Sí. dice que uno de los comandantes bolivianos le pregunta a Estigarribia, ¿quién? Lo quiero conocer al teniente Chávez, Sí. ganador de 1000 batallas, No. porque no había batalla o día que hayan perdido, Sí. y eso le causó, por lo visto, le causaba daño a los bolivianos. Le hacía, como se dice, ese dolor, sentimiento. Debe Antes ser. de ir a la pausa, voy a relatar algo, un detalle muy importante también de la rica historia de Rayo Prieto en esa época del conflicto chaqueño. El 12 de junio de 1935, a las 17 horas, se anunciaba por los micrófonos de ZP9 Radio Prieto el cese de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. El encargado de dar la noticia al país fue nada más y nada menos que el monseñor Juan Sinforeno Bogarín y Eusebio Ayala. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. Tan importante fue Rayo Prieto que el propio monseñor, toda una personalidad, Juan Sinforiano Bogarín, estuvo en los micrófonos de Radio Prieto. Momentito, vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la misma vamos a seguir contando cosas que quizás mucha gente no sabe, pero de la rica historia poco conocida de Radio Prieto. Un corte y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.